Mis hermanos, damos la bienvenida a todos. Hoy, día del Señor, domingo 1 de agosto del año 2021, para iniciar el curso de servicio dominical. Por favor, nuestro boletín que me acompaña en la portada ha revisado anuncios. Este mes se recomienda la lectura del libro Cómo instruir el corazón de tu hijo por Ted y Margie Tripp. Este libro está disponible en la librería de la iglesia con 15% de descuento. Hermanos, las reuniones de estudio bíblico y de oración continúan siendo todos los viernes a partir de las 6 de la tarde. El tema de estudio es la carta de 1 Corintios. Celebración de la Santa Cena este domingo 8 de agosto. Si desea participar, puede acercarse y hablar con los diáconos que sirven en nuestros servicios. Hermanos, por motivo de oración, acción de gracias al Señor por los 113 años del ministerio público de la primera iglesia bautista de Gamboa. Acción de gracias por los 14 años de la conferencia Volviendo a las Doctrinas Olvidadas. Gracias al Señor por los expositores y que sus presentaciones sirvan para los propósitos eternos del Señor. Por los hermanos que están sin empleo, contratos suspendidos, que el Señor siga siendo fiel en su sustento. Por la misión de los hermanos David Chiriquí, por la salud espiritual de nuestra iglesia, por los niños maestros de administración del CORP y la escuela, y por los hermanos que están realizando sus estudios teológicos en el seminario. Como siempre, hacemos referencia a la siguiente sección que sustenta los textos que serán expuestos en la presentación de la palabra del Señor. Bien, hermanos, nos ponemos de pie por reverencia y temor santo para la lectura de la palabra del Señor. En este tiempo extraída del libro de Job, capítulo 20, versos del 1 al 29. Leemos. Respondió Sofar la Amita y dijo: por cierto, mis pensamientos me hacen responder, y por tanto me apresuro. La represión de mi censura he oído, y me hace responder el espíritu de mi inteligencia. ¿No sabes esto? Que así fue siempre, desde el tiempo que fue puesto el hombre sobre la tierra, que la alegría de los malos es breve, y el gozo del impío por un momento. Aunque subiere su altivez hasta el cielo, y su cabeza tocare en las nubes, como su estiércol perecerá para siempre. Los que le hubiesen visto dirán: ¿qué hay de él? Como sueño volará y no será hallado, y se disipará como visión nocturna. El ojo que le veía nunca más le verá, ni su lugar le conocerá más. Sus hijos solicitarán el favor de los pobres, y sus manos devolverán lo que él robó. Sus huesos están llenos de su juventud, mas con él en el polvo yacerán. Si el mal se endulzó en su boca, si lo ocultaba debajo de su lengua, si le parecía bien y no lo dejaba, sino que lo detenía en su paladar, su comida se mudará en sus entrañas, y el de áspides será dentro de él. Demoró riquezas, pero las vomitará, de su vientre las sacará Dios. Veneno de áspides chupará, lo matará lengua de víbora. No verán los arroyos, los ríos y los torrentes de miel y de leche. Restituirá el trabajo conforme a los bienes que tomó, y no los tragará ni gozará. Por cuanto quebrantó y desamparó a los pobres, robó casas y no las edificó. Por tanto, no tendrá sosiego en su vientre, ni salvará nada de lo que codiciaba. No quedó nada que no comiese, por tanto, su bienestar no será duradero. En el colmo de su abundancia padecerá estrechez. La mano de todos los malvados vendrá sobre él. Cuando se pusiera a llenar su vientre, Dios enviará sobre él el ardor de su ira, y le hará llover sobre él y sobre su comida. Huirá de las armas de hierro, y el arco de bronce le atravesará. La saeta le traspasará y saldrá de su cuerpo, y la punta relumbrante saldrá por su hiel. Sobre él vendrán torrentes. Todas las tinieblas están reservadas para sus tesoros. Fuego no atizado las consumirá. Devorará lo que quede en su tienda. Los cielos descubrirán su iniquidad, y la tierra se levantará contra él. Los renuevos de su casa serán transportados, serán esparcidos en el día de su furor. Esta es la porción que Dios prepara al hombre impío, y la heredad que Dios le señala por su palabra. Gloria a Cristo, nuestro Salvador. Bien, hermanos, así como puesto en pie, por favor, a sus boletines. Continuamos con la sección de oración congregacional.
En este tiempo, la oración de confesión, oramos al unísono, iniciamos. Todopoderoso Dios y Padre, confesamos y reconocemos que, lamentablemente, fuimos concebidos y nacidos en pecado, y por lo cual estamos inclinados a todo mal y somos lectos para hacer el bien, que incesantemente transgredimos tus mandamientos y nos corrompemos cada vez más. Pero nos arrepentimos de ello e invocamos tu ayuda y tu gracia. Por esta razón, ten misericordia de nosotros, nuestro Dios y Padre, lleno de gracias y misericordia, mediante tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Danos más y más de tu Espíritu Santo, para que desde lo más profundo de nuestros corazones reconozcamos nuestro pecado y nuestra inmundicia, y para que obtengamos el verdadero arrepentimiento y dolor por dichos pecados, y te agrademos a ti con una vida nueva y piadosa. Amén. Bien, hermanos, por favor, me acompañan a sus himnarios para entonar el primer himno de esta mañana, himno número 16. Himno número 16. Alma bendice al Señor. Alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo. Daniel 4:37. Alabados al Señor Jesucristo. Bien, hermanos, por favor, continuamos nuestros boletines en este tiempo con la oración congregacional por la iglesia perseguida. Leemos al unísono. Iniciamos. Padre Santo, en nombre de nuestro Señor Jesucristo, te suplicamos que le dé fuerzas a tus santos que sufren persecución a causa de la verdad. Consuélalos con toda consolación de lo alto. Amén. Bien, hermanos, continuamos exaltando y alabando a nuestro Señor en este tiempo con el himno número 59. Por favor, los himnarios me acompañan. Himno número 59. Grande es tu fidelidad.
Nunca decayeron sus misericordias, nuevas son cada mañana. Lamentaciones 3, 22, 23. Bien, hermanos, continuamos con ese mismo espíritu de alegría, alabando a nuestro Señor, dándole las gracias por eso. Procedemos entonces en otro boletín, por la profesión de fe del orden de 1689, en este tiempo, el capítulo 8, que habla de Cristo el mediador. Leemos al unísono. Iniciamos. El Señor Jesús, en su naturaleza humana, así unida a la divina, en la persona del Hijo, fue sacrificado y ungido con el Espíritu Santo sin medida, teniendo en sí todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento, en quien agradó al Padre que habitase toda plenitud, a fin de que, siendo santo, inocente y sin mancha, y lleno de gracia y de verdad, fuese completamente apto para desempeñar el oficio de mediador y fiador, el cual no tomó por sí mismo, sino que fue llamado para él mismo por su Padre, quien también puso en sus manos todo poder y juicio y le ordenó que lo cumpliera. Bien, hermanos, nos ponemos de pie nuevamente para leer por reverencia y demostrando la palabra del Señor. En este tiempo extraída el libro de Mateo, capítulo 6, versos del 9 al 13, el Padre nuestro.
Iniciamos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dámoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén. Sí, hermanos, que acompañen una vez más en sus signarios para entonar el último himno de esta sesión. Himno 204. Himno 204. Alzad la cruz. Y yo, si fuere levantado, a todos atraeré a mí mismo. Juan 12:32. Bien, hermanos, damos entonces paso al sermón de la mañana de hoy. La exposición está encargada del pastor Andy de la Cruz. El título del sermón: No hay otro nombre, basado en Hechos, capítulo 4, versos del 11 al 12. Buenos días, hermanos. El Señor les bendiga ricamente. Unimos nuestra bienvenida también, nuestros saludos para todos y dándole gracias al Señor por esta semana que ha pasado. También la semana de nuestra conferencia anual. Y también, pues, como ya lo anunciaron y todos sabemos, damos gracias al Señor por el 213 años del ministerio público de la iglesia. Queremos seguir entonces honrando al Señor
en esta mañana con la exposición del mensaje que tenemos para hoy, basado en el libro de los Hechos, y como bien señaló el director del servicio, hemos titulado este sermón "No hay otro nombre", y tomamos el texto del libro de Hechos, capítulo 4, verso 11 al 12. No hay otro nombre. Como creyentes sabemos que es así, no hay otro nombre. En medio de tiempos difíciles donde los hombres se levantan como si fuesen dioses, la iglesia de Cristo sabe que solamente hay un nombre, y es el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que quiero que me acompañen en esta oración donde nos presentamos delante del Señor, pidiendo su dirección en este momento. Entonces oremos. Amado Dios y Padre Celestial, en el nombre de Jesús, una vez más, Señor, unimos nuestra oración, dándote gracias por el ministerio de esta iglesia y porque tú has mantenido las puertas abiertas en este lugar, Señor, para que los hombres y mujeres a quienes tú has llamado, Señor, que se congreguen aquí, podamos reunirnos y juntos, Señor, entonar estos himnos de adoración y de alabanza, también escuchar tu palabra, el consejo oportuno de tu palabra para nuestras vidas. También, Señor, que es el alimento de nuestras almas, y encontramos en ella, en tu palabra, Señor, la fuerza que necesitamos, sobre todo cuando los tiempos se hacen difíciles y la maldad de los hombres irrumpe y ataca la fe antigua. Es en tu palabra, Señor, donde encontramos consuelo y fortaleza y también guía y dirección, Señor. Gracias por ella. Bendice a esta iglesia, Señor, como lo has hecho a través de todos estos 113 años. Y ayúdanos, Señor, a ser la iglesia fiel de Cristo en este tiempo, Señor. Ayúdanos a exponer tu palabra con temor, sin perder el gozo de nuestra salvación, y que al final podamos bajar por nuestros propios pies de este púlpito, Señor. Y cuando salgamos de este templo, por las puertas de esta capilla, Señor, salgamos dispuestos, disponibles para seguir siendo testigos, Señor, de Cristo a un mundo que está muerto en sus delitos y en sus pecados. Padre, te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Como ya hemos dicho hoy, completamos entonces la semana de aniversario, de celebración y de nuestra conferencia Volviendo a las Doctrinas Olvidadas. Y en este año tuvimos la participación de 3 excelentes maestros, como fueron el doctor Noé Acosta, como fue el doctor Donald Herrera y como lo fue en el día de ayer el doctor Sam Waldron. Los temas tratados fueron el legado doctrinal y la historia de la reforma protestante del siglo XVI. Y la pregunta que hizo el doctor Noé Acosta, si en el siglo XX, que acaba de transcurrir hace una década, y el siglo XXI, permanece el espíritu y la fuerza de esa protesta que hizo la Iglesia del Señor durante el siglo XVI, conocido como la Reforma Protestante. Entonces la pregunta es si todavía permanece ese espíritu, esa fuerza en la Iglesia de hoy. El pastor y profesor Donald Herrera nos habló acerca del enfoque teológico y filosófico para poder enfrentar todas estas corrientes de pensamiento de un mundo que es pagano, de un mundo que su sabiduría es de la carne, y entonces el dilema era entre la razón y la fe, si son adversarios o en todo caso serán aliados, filosofía y fe para la iglesia. Y el doctor Sam Waldron, la doctrina de los pactos y su implicación en la vida del creyente y de la iglesia. Un nuevo corazón, un corazón de carne, como lo proclamaban los profetas, y la iglesia de Cristo, que es el pueblo de Dios en el día de hoy. Todavía la iglesia del Señor es el pueblo de Dios que sigue proclamando el evangelio y siendo testigo a un mundo muerto. Los pastores de la iglesia estamos seguros
y hemos escuchado muchos comentarios de parte de hermanos que han sido edificados a través de estas exposiciones que hemos tenido durante estos 3 días. La gloria sea para el Señor. Esto ha fortalecido a la comunidad del pacto o la comunidad de la fe. También queremos examinar una vez más el momento de hoy, el momento histórico que la iglesia del Señor está viviendo en el presente. Y insistimos en algo que hemos venido señalando desde hace ya meses. Cuidado que nos equivocamos como iglesia y pensamos que estos tiempos son tiempos sin implicaciones o sin importancia para la iglesia. Todo lo contrario. Las evidencias hablan de que la iglesia está viviendo tiempo extraordinario. Si bien es cierto, tiempo de peligro, donde los enemigos de Cristo y de su iglesia se unen, conjuran y conspiran para silenciar el mensaje del evangelio, lo cierto es que también hemos visto que mucha gente, Dios está llamando también a formar parte de su iglesia, de su pueblo. Entonces, por un lado tenemos que los enemigos de Cristo y de la iglesia, los enemigos del evangelio, se han unidos, lo han hecho históricamente para atacar al rebaño y para traer vergüenza en nombre de Cristo, para acusar al Maestro, a nuestro Señor, negar su deidad, pero también atacar al rebaño, traer desánimo a la iglesia. Así que estas conferencias tienen como propósito, y toda la palabra de Dios expuesta tiene como propósito nuestra fortaleza, como bien lo entonamos hace un momento en uno de los himnos. La fortaleza de la iglesia, la fortaleza de cada creyente. El enemigo se ha lanzado sobre la iglesia, sobre los discípulos de Cristo. Las jaurías del lobo rapaces están cabalgando a cada lado del rebaño del Señor. Quieren devorar a las ovejas del buen pastor y se enfocan en aquellas que están débiles o se quedan atrás del rebaño. Por eso es que la iglesia es un pueblo que espera, que se detiene a esperar a los que están débiles en la fe. Por eso es que la iglesia es el pueblo de Dios que pastorea aún aquellos que en algún momento de la vida cristiana pueden sentirse debilitados en su fe, que es en Cristo Jesús. Esta no es una carrera de velocidad. Tenemos que resistir. Es el llamado que hace el apóstol Pablo a la carta de los Efesios. Tenemos que resistir los ataques. Pero ellos están a ambos lados del redil, de las ovejas del Señor, están la jauría de lobos, tratando de ver al creyente cuando se descuida o aquellos que están débiles para lanzarse sobre ellos. Entonces son tiempos, como hemos dicho, tiempos peligrosos donde tenemos que cuidarnos unos a los otros. Hemos librado esta batalla por siglos. La iglesia ha librado esta batalla desde hace más de 2000 años. En el pasado lejano y en el transcurrir de la historia, siglo tras siglo de historia cristiana. Hemos sido atacados, hemos sido perseguidos, pero el Señor nos ha fortalecido. Y cuando vemos la historia, y cuando parecía que ya la lámpara se apagaba, el Señor levanta nuevamente una generación valiente, una generación de testigos que están dispuestos a entregar incluso sus vidas con tal de que el nombre de Jesucristo siga presente en la historia de la humanidad, en las sociedades y en la cultura. Cuando parece que finalmente ya la lámpara se apaga, como hemos dicho, el Señor levanta una generación de testigos que no tienen temor de proclamar el nombre de Cristo. Siglo tras siglo se ha librado esta ardua lucha entre las tinieblas y la luz. Y hemos librado esta batalla en todos los escenarios que la historia nos ha presentado. Comenzando en el jardín del Edén, la generación antidiluviana, una generación depravada y perversa. La generación después del diluvio, el pueblo de Israel, el pueblo de la promesa y de los pactos.
pero que una y otra vez también falló. Una y otra vez levantó el puño contra Dios. Las generaciones enemigas y hostiles al pueblo de Dios se han unido y que han conspirado para silenciar el testimonio. En estos siglos también Satanás y los hombres caídos han usado los poderes políticos, también han usado los poderes militares, y también la economía, y de alguna forma debilitar también a la iglesia y perseguirla. Fracasaron también. El Señor no ha dejado de proveer a su iglesia jamás. Luego la universidad que la misma comunidad cristiana levantó, como lo hemos señalado en otras ocasiones, estas grandes casas de estudios que fueron levantadas por el pensamiento cristiano, por la cultura que había sido moldeada por el pensamiento cristiano. Hoy esas mismas universidades niegan el nombre de Dios, niegan la eficacia del nombre de Jesucristo y por consiguiente niegan el poder del Evangelio. Todo eso ha sucedido y está sucediendo hoy. Y estas universidades y grandes academias que debían seguir siendo focos de luz para las sociedades, para los mundos, hoy están oscurecidas y también se levantan contra la iglesia. Tenemos a la Roma católica y el Papa, quienes se frotan las manos esperando nuevamente que se pueda dar la apertura para que ellos hagan lo que han hecho históricamente, perseguir al pueblo de Dios. Así que tanto la Roma católica como el Papa están esperando ese momento. Y ellos ven los tiempos y dicen, ya falta poco. Falta poco para que nos lancemos sobre el rebaño de Cristo. ¿Y qué decir de los falsos maestros y de los lobos, como ya hemos dicho, con piel de ovejas, que corren a los lados del rebaño, esperando la ocasión de entrar y hacer daño al rebaño, atacando a los frágiles, a los débiles? Así que hemos llegado a un punto de esta batalla cósmica que comenzó, como dice el libro de Génesis, desde prácticamente el principio de la creación. Génesis capítulo 3. Y como también hemos señalado, el último escenario de esta lucha, de esta batalla, de esta guerra, el último escenario entre los poderes de las tinieblas y el pueblo de Dios, la familia, el matrimonio, el último escenario que nos queda para librar esta batalla antes de que los pergaminos de la historia se recojan, antes de que nuestro Señor y Capitán Jesucristo regrese tal cual como Él lo prometió. Y está la familia entonces siendo atacada, los matrimonios siendo atacados por toda esta sociedad y por toda esta generación malvada. Hay algunos que quizás piensan que no debemos ser duros al momento de referirnos a esta generación, pero es una generación que tiene el perfil de la generación antediluviana y de la generación que ha acompañado la historia del hombre, una generación rebelde, una generación que no duda en menospreciar y en blasfemar el nombre de Cristo. Así que ese es el contexto en el cual nos encontramos hoy. Ese es el contexto en el cual estamos celebrando estos 113 años de ministerio público, de que las puertas de esta capilla están abiertas. Ese es el contexto en el cual nos gozamos en el Señor, porque desde este púlpito el Señor ha permitido que se siga proclamando el poderoso mensaje del Evangelio. Y nuestra oración al Señor es que permita que siga por mucho tiempo más hasta su pronto regreso. Entonces nos enfocamos en el libro de los Hechos de los apóstoles, como se le llama, o si usted prefiere, los Hechos del Espíritu Santo. Como hemos dicho, ambos son válidos, porque vemos tanto la acción de los apóstoles de Cristo
como la acción del propio Espíritu Santo moviendo a la iglesia a llevar el evangelio hasta lo último de la tierra. Y en el libro de los Hechos, me acompañan en el capítulo 4, se da un episodio interesante. El contexto inmediato empieza en el capítulo 3, usted puede acercarse, vamos a ir viendo los textos. En el capítulo 3, Lucas nos escribe acerca de un evento que ocurre. No hacía muchas semanas el Señor había ascendido. Y dice Lucas, Pedro y Juan subían junto al templo a la hora novena, la de la oración. Estos testigos de Cristo se acercaban al templo en ese momento, en esa hora de la oración, como se acostumbraba. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Ahí encontramos el contexto de lo que ocurre luego en el capítulo 4. Pedro y Juan, como era su costumbre, lo dice Lucas, se acercaron a esa hora para sus oraciones y encuentran a un hombre que tenía por costumbre pedir limosna en la entrada del templo. No es diferente hoy. Hoy encontramos mucha gente en necesidad que se acercan a los cristianos o a la comunidad cristiana porque saben que la gracia y la misericordia de Dios se reflejan en estas comunidades y siempre hay la posibilidad de que alguien extienda su mano para poder aliviar alguna necesidad que puedan estar enfrentando. El verso 3 nos dice algo interesante. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, le rogaba que le diese limosna, que le diera algo para poder aliviar esa necesidad. Y luego Lucas nos dice que Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Entonces él estuvo atento, esperando recibir algo de ellos. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. ¿Y saben qué sucedió? Pues Lucas también nos lo dice. Ocurrió ese milagro de salud, de sanidad, y el hombre que era cojo pudo ponerse con sus propios pies firmes y andaba dando gracia, y eso causó un revuelo grande en Jerusalén ese día. Es muy probable que si una persona con algún tipo de necesidad se acercara a algún ministerio cristiano, tuviéramos que decir, bueno, no tenemos ese poder que tenían los apóstoles, pero sí podemos aliviar de alguna manera la necesidad de otra forma, quizás con alimentos y todo lo demás. Pero estamos en el primer siglo de la historia cristiana y una de las manifestaciones o de la forma en que el Señor quería darle esa autenticidad a sus discípulos, hoy apóstoles, en este momento, era precisamente a través de estas señales milagrosas. Y lo que fue una sanidad y que debía causar un regocijo grande en toda la comunidad, pero sobre todo en quienes ejercían el oficio de sacerdote, no va a suceder eso. Ahora en el capítulo 4, tanto Pedro como Juan son llevados ante el concilio, ante el Sanedrín, y están siendo acusados por todo lo que está sucediendo con esta obra de misericordia y de sanidad. Si usted se va al capítulo 9 del Evangelio de Juan, algo parecido le sucedió a nuestro Señor Jesucristo, en este caso con un ciego, en el que el Señor oró y el ciego recibió la vista. Lo que debía ser causa de gozo se convirtió en toda una pesquisa, en toda una investigación. ¿Quién te sanó? ¿Por quién lo hizo? ¿Con qué derecho? ¿Cómo es posible que tú, siendo un pecador, pues recibiste la vista? Y buscaron testigos, incluso a los padres de este ciego, para que dieran fe de que efectivamente su hijo había nacido con esta discapacidad.
pero no hubo regocijo de parte de los sacerdotes ni de las autoridades judías. Ahora está sucediendo lo mismo con Pedro y Juan. Hay un hombre que ha recibido sanidad y esto debía causar gozo y alegría, pero no sucedió de esa manera. Los sacerdotes, el Sanedrín se reúne nuevamente y va a iniciar todo un proceso de investigación y de interrogatorio. Así que el capítulo 4 empieza con este verso: hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos. Los saduceos, en su mayoría de los sumos sacerdotes, pertenecían a esta clase religiosa y política, a este grupo político religioso. Eran los ricos de la sociedad. Y los saduceos tenían otra característica: ellos no creían en los ángeles, no creían en demonios, no creían en ningún tipo de resurrección de los muertos, no creían en ningún tipo de milagro. Ellos eran fríos al momento de expresar su fe. Ellos solamente creían en algo, en el negocio, en la manera de aliarse con los poderes temporales de este mundo, como era el caso de Roma, y ver cómo podían hacer negocios y sacar beneficios. En eso sí eran buenos los saduceos. Así que ante este milagro de sanidad, ellos empiezan una indagación y están preocupados porque solamente hace semanas atrás ya habían enfrentado a Jesucristo y lo habían crucificado, y pensaban que hasta ahí había llegado el problema con este carpintero de Nazaret, con este llamado Mesías. Y ahora resulta que semanas luego de su crucifixión, ahora es el nombre de Cristo que nuevamente se está escuchando en Jerusalén y en el templo. ¿Cómo es posible? Pudieran haber especulado. Pensábamos que habíamos resuelto el problema con Jesucristo y ahora resulta que este hombre ha recibido sanidad, y estos discípulos de Cristo dicen que es por el nombre de Jesús, en el poder que hay en el nombre de Jesús, que esta sanidad, este milagro ha ocurrido. Así que Lucas dice en el capítulo 4, verso 1, hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos. Ellos llegan a ver qué está sucediendo. Resentidos, dice Lucas, de que enseñaban al pueblo y anunciaban en Jesús la resurrección entre los muertos. Nuevamente el nombre de Cristo se convierte en tropiezo para esta clase política y religiosa, los saduceos. Pero algo más todavía, se habla de la resurrección, algo que ellos rechazaban, que no podía ocurrir, que las almas no van a un lugar después de la muerte física de la persona, que no existe nada como alma. Así que todo lo que está ocurriendo golpea su sistema religioso, su sistema de creencia, y ellos van a intentar detener, así como lo hicieron con el Señor Jesucristo, van a querer detener y silenciar ahora a sus discípulos. Dice el verso 3, y le echaron mano y lo pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Hablemos algo acerca de los saduceos, porque es interesante. Los saduceos, junto con los fariseos, durante todo el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, se dedicaron a causar revueltas y tratar de acusar a nuestro Señor de que era Él quien causaba todas estas revueltas sociales y que ponía en peligro su relación con el imperio romano. Los saduceos, como Anás y Caifás, dice Lucas en el capítulo 6, por favor, capítulo 4, verso 6, me acompañan, y el sumo sacerdote Anás y Caifás, y menciona otros dos nombres, Juan y Alejandro, y menciona otras cosas interesantes, dice, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes.
toda una casta sacerdotal. Y estos dos nombres, Anás y Caifás, ya eran conocidos por los discípulos como no son conocidos para la iglesia hoy en día. Anás, que había sido sumo sacerdote y estaba emparentado con Caifás, que era el sumo sacerdote en ese momento, son los mismos líderes religiosos que tuvieron la noche del juicio que le hicieron a Jesucristo y quienes también se acercaron a Poncio Pilato pidiendo la crucifixión de nuestro Señor y Salvador. Así que nuevamente aparecen estos personajes en escena. Pienso que el día del juicio final, cuando nuestro Señor esté presente en ese juicio como Señor y Rey resucitado, con poder, con toda gloria, y se abra el juicio tanto al mundo caído como a todos estos hombres perversos, la vergüenza de Anás y Caifás será enorme. Porque no solamente persiguieron al Señor hasta llevarlo a la cruz, sino que también persiguieron a su iglesia. Así que para ellos lo que les espera debe ser algo que no se puede explicar en este tiempo, pero de seguro que será algo difícil y terrible. Más adelante, Lucas dice, y poniendo en medio, en el verso 7, le preguntaron, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? ¿Con qué autoridad han hecho esto? Cuando el corazón del hombre está endurecido, no puede razonar, no puede entender. En ningún momento han manifestado una señal o alguna palabra de gozo porque alguien, un semejante, un hombre que se ponía todos los días en la entrada del templo, ha recibido la salud. La preocupación de ellos era ¿con qué autoridad lo han hecho? ¿Quién le ha dado semejante autoridad de mostrar gracia y misericordia a un necesitado? Y lo otro que les preocupa es en el nombre de quién han hecho esta obra de misericordia, con qué autoridad lo han hecho. El nombre de nuestro Señor Jesucristo siempre ha sido de bendición, auxilio, de socorro en medio de pruebas para los hombres, pero el nombre de nuestro Señor Jesucristo también ha sido tropezadero para muchos a través del tiempo, a través de la historia. Y es sencilla la fórmula. Y eso lo podemos entender. A Cristo tú lo recibes enteramente o a Cristo simplemente lo rechazas enteramente. Porque no podemos sencillamente ser indiferentes al nombre de Cristo. Para la iglesia del Señor, ese nombre es el nombre por sobre todo nombre. Pero para el mundo es un nombre peligroso. Ese nombre tratan de silenciarlo. Así ha ocurrido a través de la historia. Hoy no es diferente. Dice el verso 8, entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, le dijo, gobernante del pueblo y anciano de Israel. Ahora Pedro se va a dirigir al Sanedrín. Puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, ¿de qué manera éste haya sido sanado? ¿En qué forma ha sido este hombre sanado? Dice Pedro, ustedes nos están interrogando porque este hombre ha recibido la salud. Qué cosa más absurda. El pecado embrutece al hombre. El pecado tropieza la capacidad de razonamiento del hombre. El pecado enceguece al hombre. No le permite ser coherente. El pecado toma la conciencia del hombre, las emociones del hombre y la entumece. Esa es la lucha que sentimos cuando somos tentados. Nos cuesta razonar y tomar en cuenta las implicaciones del pecado cuando somos asaltados por la tentación. Es por la gracia de Dios, la obra del Espíritu Santo y el poder de su palabra que habita en nosotros, que podemos, sostenido en la palabra del Señor, mantenernos firmes en esos momentos de tentación y de dura prueba.
Así que la pregunta está basada en estas dos direcciones: autoridad y nombre. ¿Con qué autoridad han hecho eso? ¿Y en el nombre de quién han hecho esto? Sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo, de Nazaret, a quien vosotros crucificaste y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Cuando Anás y Caifás y el Sanedrín y los enemigos de Cristo pensaron que con su crucifixión habían ya resuelto para siempre el problema de este maestro extraordinario llamado Jesucristo, resulta que no. Ahora resulta que su nombre tiene poder para levantar al que está lisiado. Así que ellos quizás estaban turbados por lo que están escuchando y viendo. Las evidencias están hablando. En primer lugar, que Cristo efectivamente no estaba muerto, que efectivamente lo que eran rumores de su resurrección resulta que son ciertas, su resurrección. Y segundo, que ahora el problema se ha hecho mayor porque su nombre solo tiene la virtud y el poder de traer salud física a los hombres, además de la salvación de las almas. Todo su sistema de creencias se derrumbaba. Dice Pedro, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores. El hombre quiere construir un mundo de felicidad, de alegría, de bienestar, sin tomar en cuenta a Dios y sin tomar en cuenta a Cristo. Tal mundo no puede existir. La felicidad que el mundo puede ofrecer es una felicidad que puede durar horas y en algunos casos quizás hasta minutos. La paz, el gozo que ofrece Cristo Jesús perdura por toda la eternidad. Eso es lo que hace la diferencia. El mundo afuera nos ve y no nos pueden entender. Ellos nos ven, esta gente se reúne y proclaman y adoran el nombre de Cristo a quienes no pueden ver. Para el mundo esto es algo que lo fascina. Para nosotros es algo que nos regocija, que buscamos este momento cuando nos reunimos como iglesia y entregamos nuestra adoración y alabanza al Señor. Pero el mundo no puede entender eso. El mundo no ve y piensan, ¿cómo se reúnen? ¿Cómo son fieles en esa reunión? ¿Cómo a pesar de la dura persecución que han vivido, que han experimentado a través de los tiempos, todavía el nombre de Cristo se proclama entre los cristianos? Y todavía el nombre de Cristo sigue transformando los corazones de los hombres y llenándolo de paz y gozo. ¿Qué hay en ese nombre? ¿Qué tiene ese nombre? ¿Dónde radica el poder de ese nombre? Hay muchos nombres que la humanidad reconoce como nombres que pertenecieron a personas famosas o extraordinarias. Napoleón Bonaparte. Pero no hemos escuchado nunca que en el nombre de Napoleón Bonaparte un enfermo haya recuperado la salud. Eso nunca lo hemos escuchado. También se habla, por ejemplo, quizá de Simón Bolívar, el pseudo libertador de las Américas. No hemos escuchado que Simón Bolívar haya traído la salud, la paz o la alegría a un corazón que esté entristecido. Hay otros nombres quizá en el lado de la ciencia, pues. Quizá Darwin, pero nosotros no hemos escuchado, nadie ha dicho que en el nombre de Darwin ha encontrado la paz y la tranquilidad. Lo que sí hemos escuchado que Darwin ha sido tropiezo
para muchos, sobre todo en la comunidad pseudocientífica. Pero, sin embargo, la lista de testigos que han dicho que en el nombre de Cristo o han encontrado salud o han encontrado la paz en sus corazones. Sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien ustedes, dice Pedro, crucificaron y a quien Dios resucitó de los muertos, por él, este hombre está en vuestra presencia, sano. Antes de que ocurriera todo este evento, ese hombre estaba también en la presencia de ellos, pero en la parte de afuera del templo, pidiendo limosna. Ahora este hombre está dentro y está presente y sostenido él mismo por su propia facultad de física como evidencia de que en efecto Jesucristo había resucitado y como en efecto el nombre de Cristo es poderoso. En momentos de desesperación o en momentos de peligro, ¿qué nombre usted proclama? ¿Qué nombre le viene a su mente en esos momentos? O cuando usted tiene necesidad. Usted quizás ora a nombre de los grandes filósofos como Aristóteles o Sócrates. Creo que no. Ni siquiera en el mundo. No creo que alguien en el mundo le diga a Aristóteles, danos el pan de cada día. O Sócrates, danos el pan de cada día. Creo que nadie hace esa oración. El mundo lo tiene a ellos como grandes luminarias de la sabiduría y de la cultura. Pero sí sabemos que si nos acercamos a Dios en el nombre de Cristo y pedimos socorro, el socorro llega y nos trae paz, alivio y también provisión, gozo y alegría. Este Jesús, dice Pedro, es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, y la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, la piedra angular, la que se pone donde se construye todo el edificio, donde todo el peso del edificio encuentra balance y descanso. Eso es lo mismo que hace Jesucristo por nosotros. Jesucristo nos trae paz, trae balance a nuestra vida. Nuestro mar interior puede verse agitado, pero cuando pensamos en Cristo y cuando clamamos por ese nombre, todo nuestro mar interior se serena y encontramos paz, alivio y descanso. Hoy el mundo se levanta con los puños cerrados porque no quieren escuchar ese nombre, Jesucristo, Señor y Salvador. Muchos gobiernos incluso han prohibido que en acto público se pueda orar en el nombre de Jesús. Se puede orar en el nombre de otros dioses o de cosas, de una piedra, de un edificio, pero no se puede orar y clamar el nombre de Cristo en ningún acto público. En nuestra legislación nacional en Panamá, a pesar de que hay leyes, incluso leyes constitucionales, donde nos dan la libertad de fe y de proclamar nuestra fe, todo eso está cambiando también. Ya no se puede hacer este tipo de oraciones en muchos de los actos públicos porque son censurados o prohibidos. Pero no solamente en nuestra nación, eso está ocurriendo en todo Occidente, por no decir que ya ocurre en toda Asia Occidente. Y proclamar el nombre de Cristo, la iglesia y el cristiano deben estar conscientes de que tenemos que pagar un precio.
Sin embargo, no podemos dejar de proclamar el nombre de Cristo. No podemos hacerlo. Tenemos que, mientras más prohíben que la iglesia proclame el nombre de Cristo, más fuerte debemos alzar nuestra voz. Pero lo más importante es que nosotros debemos vivir de una manera consecuente con ese nombre en el cual hemos puesto toda nuestra fe, toda nuestra esperanza y todo nuestro gozo y alegría. Hace un momento hice un recuento breve de todo lo que la iglesia ha vivido y cuántos enemigos se han levantado. Y cómo ellos han intentado hacerle daño a la iglesia y han fracasado. Pero quienes sí han causado un daño a la iglesia, quienes sí han causado que la iglesia en muchos periodos de su historia coge, han sido los enemigos que han salido de adentro de nosotros mismos. Malos cristianos, cristianos descuidados, cristianos con malos testimonios, cristianos que se prestan para en algún momento sacar beneficio cuando las cosas son turbias, cristianos que no son consecuentes y constantes, cristianos que pueden adaptarse a las circunstancias y en esas circunstancias negar el nombre de Cristo. Esos han causado daño. Pero el Señor también nos advirtió que de adentro de nosotros, y Pablo también lo hace, y usted puede encontrar esto en Hechos capítulo 20, Pablo también dice que de adentro de nosotros estarán los lobos con piel de ovejas. Así que la iglesia tiene doble cuidado. Tenemos por un lado que cuidarnos de los enemigos externos y estar alerta y atentos sin descuidarnos de los lobos que internamente pueden presentarse de tiempo en tiempo y que sí causan mucho daño a la iglesia. Sin embargo, tanto lo uno como los otros, solo hay una fórmula de detenerlo, es en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice el apóstol en el verso 12, y en ninguno otro hay salvación. En ningún otro nombre hay salvación. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Solo el nombre de Cristo puede asegurarnos salvación. Pablo desarrolla mucho en su teología esta singularidad que encontramos en el nombre de Cristo y toda la virtud que emana o surge de este nombre. El nombre de Cristo sigue causando el mismo impacto en nuestro día frente a un mundo sumergido en una total y profunda confusión. ¿Recuerdan la oración de Daniel en el capítulo 9 de su libro? Daniel habla y reconoce que el pueblo de Israel, el pueblo de Judá, estaba bajo confusión. ¿Sabe qué es confusión? Confusión es cuando la mente no puede encontrar salida a los dilemas y a los problemas. Confusión es cuando la mente del hombre se encuentra estancada, imposibilitada de poder pensar con claridad y con mesura y prudencia. Daniel cuando oró, el profeta Daniel cuando oró al Señor dijo, nuestra es la confusión. Encontramos hoy esa misma situación en el mundo, un mundo que está en profunda confusión. Y mucho del pueblo de Dios también a veces se encuentra en esa confusión, pero cuando examinamos las circunstancias que hace tiempo dejaron de invocar el nombre de nuestro Señor Jesucristo y se han ido enfriando y apartándose de la iglesia, de la comunión. Le decía a un hermano en esta semana acerca de la Reina Valera 1909, específicamente en el capítulo 10, verso 25 de esa versión, Reina Valera 1909, algo interesante. Y el texto de ese versículo dice,
no dejen sus congregaciones. Cuando encontramos el mismo texto en la Reina Valera 1960, dice, no os dejéis de congregaros como algunos tienen por costumbre. Pero en la versión original, en la Reina Valera de 1909, dice, no dejen sus congregaciones. Podemos decir, bueno, ambas versiones hacen el mismo enfoque. Tengo mis dudas en cuanto a esa apreciación, si se hace de esa manera. Porque la advertencia del escritor de Hebreo, de acuerdo a la Reina Valera 1909, dice, no dejes tu congregación como algunos tienen por costumbre, sabiendo que estamos en los últimos tiempos. Hasta en eso debemos tener prudencia. Tenemos que cuidar nuestra vida congregacional. Es que en la congregación, en la unidad del cuerpo, encontramos consuelo, pero también encontramos fuerza en los momentos de debilidad, en los momentos de lucha. Cuando nuestra fe se encuentra debilitada, la comunión entre los hermanos, las palabras de exhortación, es lo que nos ayuda nuevamente a encontrar fuerza. Fuerza para nuestra rodilla, fuerza mental, fortalece nuestra fe y nos ayuda a seguir adelante. Por eso es la insistencia del ministerio pastoral de estar buscando a las ovejas que se descuidan y se van apartando. Así que el escritor del libro de Hebreos nos dice, no dejes tu congregación como algunos tienen por costumbre, pero si usted lo quiere ver en función de la Reina Valera 1960, dice, no os dejaos de congregaros. Y Pedro insiste, en ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. No hay otra puerta, no hay otra salida. Solamente la puerta que Cristo ha abierto. Y Él dice, yo soy la puerta. Yo soy el camino, soy la verdad y soy la vida. Estos años han sido difíciles para la iglesia. Y cuando hablo de la iglesia, no me refiero a estas paredes, me refiero al cuerpo de Cristo que se reúne aquí. Estos años han sido difíciles. Sin embargo, tenemos que confesar y reconocer que la mano de Dios no ha faltado en su provisión y en su cuidado. Llegamos a cumplir 113 años y tenemos un ministerio, aunque que ha vivido un momento difícil, un ministerio que se va fortaleciendo, porque está siendo construido y afirmado en los fundamentos de la palabra de Dios. Y no debemos dejar de hacer eso. No podemos caer en distracciones. No podemos ser tentados a traer la novedad al culto y la novedad al púlpito. Tenemos que mantener la lucha por el enfoque correcto, la sana doctrina. Tenemos que tomar esa decisión todos los días de la semana, durante toda la semana, de todos los meses, de todos los años, porque los tiempos demandan fidelidad y lealtad a la palabra de Dios. Porque en ningún otro hay salvación. Si menospreciamos el poder y la autoridad del nombre de Cristo, ¿qué podemos decirle a ustedes? ¿Qué mensaje podemos traerle a la gente? Si anulamos el nombre de Cristo a nuestra predicación, ¿qué cosa le podemos decir a un mundo caído, a un mundo que está muerto y a un mundo que sufre? Ellos necesitan escuchar el nombre de Cristo porque solamente en el nombre de Cristo hay poder. Seremos tentados en los tiempos que vienen. Como iglesia seremos tentados. Los que predican y enseñan el evangelio estarán expuestos a una dura tentación. Hay una presión muy grande, aún dentro de la llamada comunidad cristiana, por presentar iglesias exitosas al mundo. Hay una presión grande, incluso
que surge a veces dentro del mismo rebaño de encontrar púlpitos exitosos. Y cuando esa presión viene sobre el ministerio de la iglesia y cuando esa presión viene sobre los hombres del púlpito, empezamos a hacer novedades, a inventar cosas. Queremos entonces mostrarnos atractivos y cuidamos nuestra palabra para no ofender o lastimar a quienes nos puedan estar escuchando. Y cuando empezamos a hacer eso, el mensaje del evangelio se debilita. Y encontramos a mucha gente que al final del culto salen por la puerta del templo sonreídas y felices, pero vacío en su corazón y vacío en su alma, porque solamente el nombre de Cristo y el evangelio de Jesucristo es el alimento que la iglesia puede consumir, porque es el alimento que nos nutre. Seremos tentados fuertemente. Ahora, no solamente tenemos que vigilar al mundo, sino que tenemos que cuidarnos nosotros mismos de no ser seducidos por esa presión social y de esa manera comprometer la fidelidad de la predicación del evangelio, porque perderíamos no solamente la eficacia, sino la oportunidad de proclamar el nombre de Cristo en medio de gran necesidad como la que tenemos a nuestro alrededor. Así que Pedro nuevamente insiste en su defensa ante el Sanedrín, ante los políticos religiosos, ante Anás y Caifás, ante Juan y Alejandro, que no hay mayor información sobre estos nombres, y ante la familia de la clase sacerdotal. Él insiste y se sostiene en esa defensa. En ningún otro hay salvación. El mensaje era sencillo, pero contundente. Si usted examina esta defensa, esta apologética de Pedro, es básica, pero contundente. En ningún otro hay salvación. Si solamente retuviéramos eso en nuestras vidas, si ante cualquier enfrentamiento que quiera afectar nuestra fe, sostuviéramos esa declaración, en ningún otro hay salvación, siempre la campana sonaría dándonos la victoria, porque en ningún otro hay salvación. Luego en el verso 13 dice, entonces, viendo el denuedo o viendo la facilidad de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Interesante. Nuestros abuelos decían, dime con quién anda y te diré quién eres. Eso es lo que están diciendo, o Lucas está narrando aquí. Dime con quién anda y te diré quién eres. Si examinamos nuestras vidas, cómo estamos, cómo andamos, nuestro tema de conversación, las cosas que nos gustan, es fácil entonces llegar a la conclusión de que si estamos o no caminando con Cristo. Porque cuando usted camina con Cristo, cuando usted está sostenido por el nombre de Cristo, solamente hay un tema de conversación en su vida y para muchos usted podrá sonar aburrido. Porque de la abundancia del corazón, dicen las Escrituras, habla la boca. Y si usted tiene una relación firme y permanente con Cristo, y si usted tiene una relación firme y permanente con la iglesia de Cristo, solamente hay un tema de conversación que usted puede tener: la gloria del nombre de Cristo y su poder. Por eso es que Lucas dice, ellos, los enemigos de Cristo y los enemigos de la iglesia, viendo la libertad, la facilidad, el denuedo de Pedro y Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo,
se maravillaban y reconocían que habían estado con Cristo. El mejor testimonio que podemos tener para honrar a Dios es que reflejemos a Jesucristo en todas las facetas de nuestras vidas, como familia, como esposo o esposa, como ciudadano de esta sociedad, como trabajadores o empleados, como la comunidad de fe dentro de la comunidad general. Que cuando las personas pasen fuera de las paredes de este templo, digan, los hombres y las mujeres que se reúnen ahí viven su fe. A veces el mejor testimonio, a veces la mejor predicación, a veces la predicación más fuerte no está basada en palabras, sino en estilo y en conducta de vida. Construir un buen testimonio toma toda una vida. Perderlo es en un momento, en un instante. A través de los años he visto grandes ministerios caer porque descuidaron su testimonio. Y a través de los años he visto a muchos hombres de Dios haber sido usados de una manera poderosa caer porque se descuidaron. Construir una reputación, hermano, le tomará a usted toda la vida. Y perderla, si se descuida, le tomará solamente un instante, un minuto. Y viendo al hombre que había sido sanado y que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Las evidencias hablaban. Mucha gente nos conoció cuando estábamos lejos de la ciudadanía de Dios, lejos de Cristo. Éramos mentirosos, iracundos, irresponsables, sin carácter, frágiles emocionalmente, descuidados. Pero Cristo ha transformado todo eso y lo continúa haciendo, dando una firmeza de carácter, dándonos templanza en el temperamento y sobre todo mostrándonos un estilo de vida contrario al mundo. Las prioridades del cristiano no son las mismas prioridades del mundo. La prioridad del hombre del mundo es darle confort a la carne. Las prioridades del cristiano es darle gloria a Dios. Su meta no está en satisfacer sus deseos carnales, su meta está en la gloria de Dios. Así que Lucas dice, y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Usted sabe qué hace el mundo cuando no puede decir nada en contra de la iglesia y nada en contra del cristiano. ¿Qué hace el mundo? Calumnia. Levanta falsas acusaciones. Porque ante la verdad se tienen que callar. Ante el testimonio de la iglesia tienen que guardar silencio. Tienen que inventar las acusaciones. Si usted me preguntara qué necesita la iglesia de Cristo hoy frente a toda esta jauría de lobos que nos acechan, es mantener el nombre de Cristo en alto y cuidar nuestro testimonio. Cuidarnos de no ser seducidos. Hay muchos que quieren salir del anonimato. Muchos ministerios quieren ser conocidos por el mundo, desconocido por el Señor. Y esa es una decisión que también en esta iglesia todos tenemos que tomar, desde el púlpito a las ovejas. O buscamos la popularidad con el mundo y seremos desconocidos por el Señor, o buscamos ser conocidos por el mundo, por el Señor, y rechazados por el mundo. Es el dilema. El consejo que nos da las Escrituras es
decidirnos por Cristo, seguir a nuestro Señor, seguir al Maestro, su estilo, su forma de enseñar, su forma de acercarse a los que sufren, no rechazando a nadie, llevándole el mensaje de una manera simple, pero efectiva. Los discursos teológicos son buenos en el contexto adecuado, pero a la hora de presentar el Evangelio al mundo caído, mientras más sencillo y simple es nuestra presentación, más impacto hacemos. Llega el mensaje, bajamos el nivel para que ellos suban luego con nosotros. Seremos seducidos. Y sobre todo en estos medios en este tiempo de comunicación tan avanzada, de tecnología tan avanzada, seremos seducidos. Pero debemos ser prudentes. Y quiero detenerme en este texto. Entonces le ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí. Le dijeron que se apartaran mientras ellos se ponían de acuerdo qué hacer con estos dos hombres, Pedro y Juan. Las evidencias hablaban. Las evidencias mostraban que Cristo en verdad estaba vivo y que su solo nombre tenía el poder de traer salud. Hoy en día, quizá la iglesia no puede decir, en el nombre de Cristo recibe salud. Lo que puede decir quizá mucha iglesia es decir, démosle una bolsa de comida. Y eso puede ser visto de dos enfoques. Uno, porque efectivamente estos tiempos de estas señales extraordinarias pasó. Ahora tenemos el poder de la palabra de Dios con nosotros. O otro, porque a pesar de que tenemos este gran tesoro que es la palabra de Dios, hemos dejado de ser eficaces. Y lo único que podemos ofrecer es lo que el mundo también ofrece. Comida, pan. Pero el mundo necesita escuchar el poder del Evangelio. Y el mundo necesita recordar que Jesucristo está vivo y Él gobierna el mundo. Y es Señor de la iglesia y de la creación. Así que, hermanos, es el nombre de Cristo nuestro estandarte. Es el nombre del Señor nuestra consigna. Y es el nombre del Señor nuestro mensaje. No hay otro. Y tampoco queremos otro. Nos sostenemos en Cristo y solamente en Cristo. Cerremos nuestros ojos un momento, por favor. Amado Dios y Padre Celestial, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, te honramos, Señor, y te damos gracias. Ayúdanos, Señor, a ser la iglesia que tú nos demanda que seamos, Señor, conforme a como está en el Nuevo Testamento, en toda tu palabra, Señor. Una iglesia que vive conforme a tu palabra. Y cristianos, que nuestra prioridad mientras estamos en esta vida es exaltar el nombre de Jesucristo y traerle gloria. Señor, dice que necesitamos metas en la vida para poder ser hombres y mujeres consecuentes y prósperos. Pero la meta máxima, la meta suma en la vida que trae de verdadera recompensa, alegría y paz, es cuando esa vida se dedica enteramente a proclamar el nombre de Cristo. En tiempo y fuera de tiempo, como dice Pablo, Señor, escribiéndole a Timoteo. Esa es la iglesia que queremos ser. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.
promueve bien, entonces para empezar la doxología final, posterior a la doxología le damos paso entonces al pastor para la bendición final. Himnos y son por favor. A Dios, el Padre Celestial, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Efesios 1:3. El libro del Número, capítulo 6. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Hermanos, estamos despedidos. Que el Señor le bendiga ricamente.